Amén. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. Vamos a leer ahorita dos citas. Mateo 6, 22. Mateo 6, 22 y 23. Cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga de pie para leer la palabra del Señor, que es únicamente por reverencia. Mateo 6, 22. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. En una versión dice, la parte dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, en la otra versión dice, ¿cuán densa será tu oscuridad? Imagínense. Ahora, acompáñeme a Jueces 14:3. Eso solo lo toqué como referencia. Pero lo que vamos a ver hoy está en Jueces. Está Deuteronomio. Después de Deuteronomio está Josué. Jueces. Jueces 14:3. Jueces 14:3. Vamos ahora a tener una meditación corta con respecto a Sansón. Con respecto a Sansón. Jueces 14:3. Dice la palabra del Señor. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. La meditación de esta tarde es lo que me agrada. Eso es, la meditación de esta tarde es lo que a mí me agrada. Fíjese que Sansón dice aquí, tómame esta mujer. Esa es la forma en cómo se refiere a la filistea. Esta no es Dalila. Pero no nos vamos a centrar la meditación ni en la mujer, en la filistea, ni en Dalila. Nos vamos a centrar en Sansón. ¿Qué le agradaba a Sansón? Por eso decía, ¿qué nos agrada a nosotros? Entonces, fíjese que Sansón fue, voy a manera de introducción, yo sé que usted ya conoce esta porción, pero déjeme hacer una pequeña introducción. Sansón fue prometido antes de ser concebido. Cuando el Señor se le aparece, o cuando el ángel de Jehová se le apareció a la madre de Sansón, no había sido concebido todavía. Entonces, Sansón fue prometido antes de ser concebido. A los padres se le dieron los lineamientos de su formación. Ahí mismo, en Jueces 13, un capítulo atrás, del 1 en adelante dice, oiga cómo comienza. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Imagínense, había pasado el pueblo de Israel 40 años bajo el yugo de los filisteos. 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer
apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Entonces viene el Señor, como siempre, porque Él no se equivoca. Viene el Señor y dio los lineamientos de Sansón. Entonces por eso se le decía que Sansón fue prometido antes de ser concebido. Y aunque aquí dice que iba a ser nazareo desde su nacimiento, él iba a ser nazareo desde su engendración. ¿Por qué? Porque a la madre se le dice: no beberás, no harás. Es decir, que le estaba diciendo que antes de concebirlo, de ahora en adelante, ya no podía hacer nada de lo que se le estaba prohibido al nazareo. Había, y más adelante, Manoa, cuando la mujer le cuenta a Manoa, Manoa le dice: cuando se te vuelva a presentar el ángel, dile, pregúntale, ¿qué es lo que tenemos que hacer con este niño? Porque imagínense qué responsabilidad estaba cayendo sobre ellos como padres. No era cualquier niño, iba a ser un juez de Israel. Entonces, Sansón era nazareo desde su vientre. Significaba que su madre debía de cumplir el voto de nazareo en todo su embarazo. Ahora, ¿cuál era el voto del nazareo? Estoy tratando de dar una introducción para poder comprender esta parte de ella me agrada. Votos del nazareo. El nazareo no podía tomar ningún tipo de bebida alcohólica. Nunca se le iba a cortar el cabello. No podía comer nada de la vid. Oiga, de la vid. Ni antes de alcohol, ni después, sin fermentación y con fermentación. No podía comer nada de la vid. Quiere decir que no podía comer uvas, ni tomar jugo de la uva. Mucho menos ya el vino fermentado. No podía tocar ningún cadáver. Nada. Algo que estuviera muerto, el nazareo no lo podía tocar. Entonces le estaba diciendo el Señor o el ángel a la mujer: tú no comerás nada de la vid, no beberás, no tocarás nada muerto. Y lo increíble de esto es que aunque Sansón fue formado como nazareo, quebrantó todos los mandamientos. ¿Por qué? Porque bebió lo que no tenía que beber. Cuando él dice que agarró una quijada, ¿verdad? Y mató, pero él no podía tocar. Había un panal en un león muerto y él agarró el panal y comió, etc. Hizo un montón de cosas que él no tenía que haber hecho. Entonces, lo que me quiero centrar en la meditación de esta tarde es lo que nos agrada. Viene en la parte que leímos en Jueces 14:3, vienen sus padres y le dice: ¿acaso no hay ninguna mujer en Israel entre nuestros hermanos que te tienes que ir a fijar en una filistea? Y viene él y se impuso ante sus padres. Probablemente Sansón era un ídolo para sus padres. ¿Por qué? Porque fíjese que era una mujer estéril. Quiere decir que ellos probablemente nunca iban a, digamos, si no hubiera sido por el ángel, nunca iban a tener hijos.
Y entonces ahora que tienen un hijo, cometieron un error como padre, aunque hoy no es una enseñanza para la familia, pero déjeme tocar esto. Cometieron un error como padre y el niño que se volvió hombre, se volvió en un ídolo para ellos. Porque ellos fueron a aceptar y le aceptaron a esta filistea como la esposa. Le cumplieron el deseo. Ahora, quiero meterme de lleno a esto. Sansón empezó a fijarse solo en filisteas. Porque esta no es la primera. Esta no fue la primera. Dalila ya vino siendo como no sé qué número, pero ya se había conocido y ya se había llegado a ellas. Ahora, ¿qué lo contaminó? Si supuestamente él había sido preservado desde el principio y dedicado, ¿qué lo contaminó? ¿Qué lo afectó? ¿Qué lo desvió? ¿Qué lo llevó a ser un débil espiritual? ¿Qué lo llevó a romper el voto? Y muchas veces nosotros, ahora, fijándonos en la figura de Sansón, pongámoslo en la vida espiritual ahora. ¿Por qué muchas veces nosotros, después de haber conocido de su palabra, llegamos a quebrantarla? ¿Qué nos afecta? ¿Qué nos desvió de su mirada? Porque no es nuestra condición actual, no es como estamos ahora, sino ¿qué fue lo que detonó? ¿Qué fue esa cosa que activó que nosotros quisiéramos buscar lo que el mundo ofrece? Porque aquí no vamos a hablar, no voy a tocar el tema exclusivamente de las mujeres con el resto de los hombres, no. Porque ¿qué cosas nos han desviado de buscar la presencia de Dios? Fíjese que cuando él se consagraba, Sansón conseguía grandes cosas. Quiere decir que cuando Sansón andaba bien, cuando Sansón andaba espiritual, cuando Sansón oraba, cuando Sansón se congregaba, cuando Sansón ponía atención a la palabra, estoy ocupando como figura, ¿verdad? Las cosas le salían bien. Pero cuando él perdía o hacía las cosas que no debía, vemos el resultado al final, ¿verdad? El Señor se apartó de él. Asimismo, Israel, cuando se consagraba, Dios le bendecía en gran manera. ¿Cómo empieza el capítulo 13? Que el Señor había entregado a Israel por 40 años a los filisteos. ¿Qué sucede entonces cuando nosotros rompemos o quebrantamos su palabra? Estamos expuestos a ser entregados a los filisteos. Estamos expuestos a que Dios no nos bendiga. Estamos expuestos a que nos vaya mal. Amén. Ahora, el cabello dice que no debía de ser cortado. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era la razón por la cual un nazareo no se le cortaba el cabello? Es decir, ¿cuál es esa razón? ¿Por qué razón no tenía que pasar navaja sobre su cabello? Oiga, porque el cabello era señal ante los demás que él era escogido y apartado para Dios. Fíjense que un día, hoy me estaba recordando, nada menos hoy me puse a ver un momento una película. Ya había preparado esto, no voy a creer que después de eso lo preparé. Hay una que se llama de Jackie Chan, que es Shanghai Kid se llama, para que sepa de qué estoy hablando. Entonces, él es uno de los que están allá en China, de los que sirven en la corte real o al palacio imperial, y ellos tienen, ¿cómo se llama?, el cabello largo. Y entonces, ellos tenían que mantener su cabello largo, y ahí sale peleando y se lo ponía de una manera y no sé qué. Y en eso se lo cortaron. Y entonces él se siente mal porque le han cortado lo que lo distinguía de los demás. Ahora, volviendo otra vez a esto.
Quiere decir que Sansón se sabía quién era. Es decir, la gente sabía quién era Sansón o qué era el voto en el cual estaba cumpliendo. Quiere decir que si alguien lo miraba a los 10 años y le miraba el cabello, decía, este es nazareo. Quiere decir que llegó a una edad adulta y cuando se fue a meter donde no tenía que meterse y salía, ya sea que entrara o cuando saliera, la gente se fijaba que un nazareo estaba yendo donde no tenía que ir. A menos que se escondiera sus guedejas. A menos que se pusiera un velo o algo para que nadie lo pudiera entrar. Pero de lo contrario, era una señal en la cual él no podía esconderse, que era nazareo. Entonces, oiga, el cabello era señal visible de su consagración. Quiere decir que el que miraba a Sansón y le miraba su cabello y las guedejas, porque no era una sola trenza, eran 7 guedejas. Quiere decir que aparte cualquiera podía andar con un cabello largo, pero en este caso eran 7 guedejas. Quiere decir que aquel que miraba y miraba que tenía 7 guedejas decía, este es un nazareo. ¿Sabe qué está diciendo? Este es un consagrado. Entonces, sabían que era un consagrado de Jehová. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra señal de consagración? ¿Qué nos hace distinguir de los que están a nuestro alrededor que somos cristianos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Nuestro comportamiento? ¿Nuestro vocabulario? ¿Nuestros pensamientos? ¿Somos diferentes cuando estamos en medio de los demás? ¿Tenemos señal de que somos apartados? Porque nazareo significa apartado, igual que consagración o santificación. Santificación es apartado de, y nazareo es uno que se separa. El nazareo era separado. Y nosotros, como santos, somos separados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos como los del mundo. Se nos nota que somos creyentes. Se nos nota en cuál es nuestro pensamiento. Muchas veces es algo bien difícil. Muchas veces es bien duro que como creyentes nos expresemos de algunas cosas. Hace poco yo estaba hablando con un matrimonio, con una pareja, y yo les decía, miren, pero es que lo que pasa es que hay consecuencias. Yo estaba tratando de ser tal vez un poquito suave porque ellos creen, digamos, mucha gente cree que el casarse arregla las cosas. Mucha gente cree que porque han vivido una vida desordenada y pues hoy son papás y sale la muchacha sale embarazada y entonces creen que lo más fácil para arreglar todo es casarse y ya estuvo. Y miren, no, vamos a arreglar todo. ¿Y cómo se arregla? Casándonos. Y venimos aquí delante ya de un pastor o de un ministro y le decimos, hermano, nos queremos casar. Y entonces yo les decía a ellos, es que no es tan fácil. Porque no es lo mismo cuando usted viene del mundo y usted viene y cuando viene el Señor viene a arreglar las cosas. Y muy difícil cuando está en el Señor y quiere. Entonces la cosa es que ellos estábamos hablando de eso. Yo tratando de decirles, no, miren, hay problemas, hay consecuencias y yo tratando de darme a entender y ellos, no, pero es que a nosotros nos ha ido súper bien y uno dice, bueno, está bien. Entonces, y la forma muchas veces de expresarse en el caso de él,
uno lo oye hablar y pareciera que uno está hablando con alguien que no es creyente muchas veces. Entonces, se nos nota que somos creyentes. ¿Por qué? Porque Sansón pertenecía a Dios, no a una filistea. En nuestro caso, nosotros pertenecemos a Dios, no al pecado. Nosotros pertenecemos a Dios, no a un deseo, porque el deseo nos puede llevar lejos. Entonces, Sansón tenía 7 guedejas que lo identificaban como siervo de Dios. Oiga, 7, número de perfección, 7, la plenitud de Dios. Esa era una de las señales, de los cuales eran 7 guedejas. Porque él estaba representando a Dios. Él era juez y como nazareo él decía, miren, yo soy un consagrado para Dios. Y mi vida y estas guedejas son la muestra de que vivo una vida consagrada. Sansón tenía las guedejas, pero no había consagrado su vida. Oiga, las guedejas decían que desde su nacimiento había sido consagrado a Dios. Entonces, ¿qué pasó cuando rompió el voto? Dios se apartó de él. Sería nazareo hasta el día de su muerte. Porque fíjese que en el capítulo 13, versículo 7, oiga lo que dice la madre. Eso se lo dice al esposo, a Manoa, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Qué triste fue, ¿verdad? Que llegó ese día de su muerte. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó? Ciego y muerto. ¿Qué habrá sentido los padres de Sansón al verlo sin las guedejas? Imagínense, qué duro para esa mujer. Que el Señor se le presentó y le dijo, concebirás y será nazareo hasta el día de su muerte. Y ver lo que murió sin las guedejas. No estamos hablando del juez, estamos hablando de los padres con respecto al hijo. Y ver los padres que aparte de que no tenían las guedejas, estaba ciego. Y aparte de que estaba ciego, era esclavo. Hubo una misericordia de Dios con Sansón, porque murió nazareo. Y dice que el espíritu, fíjese que qué increíble, dice que ahí no lo vamos a buscar porque ese es otro tema. Esto de Sansón es tan extenso que hay tanta enseñanza ahí, pero cuando le cortan el cabello, ahí dice que el cabello le empezó a crecer otra vez. Imagínese, qué misericordia de Dios. Por si no me cree, déjeme buscárselo. Deme un momentito. 16:22. Acompáñeme ahí a Jueces 16:22. Después que Dalila le había cortado las guedejas, ¿verdad? Oiga lo que dice. Oiga, pero leamos desde el 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron ¿qué? Los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, esclavo. Pero oiga la misericordia de Dios. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. ¿Después qué fue? Esa es misericordia de Dios. Porque había una promesa y era que iba a morir nazareo. No iba a morir como otro, no. Iba a morir nazareo. Y vemos ahí, ¿verdad? Según
según lo que cuenta la Biblia, que ese día mató más filisteos que todos en su vida. Pero bueno, volvamos. ¿Cómo murió? Ciego. ¿Y qué leímos al principio en Mateo 6:22? Que la lámpara del cuerpo son los ojos. Si tus ojos son buenos, tendrás luz, estarás sano. Pero si tu ojo es malo, es decir, hay oscuridad, ¿cuán densa será tu oscuridad? Entonces, en el 14:3 dice, tómenme a esta filistea porque ella me agrada. Ella me agrada. Esto viene de Ayín y es ojo. Hace referencia al ojo. ¿Y qué lo llevó el pecado? ¿A que le sacaran qué? Los ojos. Sus padres se sorprendieron que a Sansón le gustaran las filisteas. Hijo, ¿acaso no hay mujeres en Israel? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a nosotros? ¿Acaso lo que hay dentro de la iglesia? No estamos hablando de mujeres, estoy hablando de lo que el Señor da. ¿Acaso no es suficiente la iglesia? ¿Acaso no es suficiente la palabra? ¿Acaso no es suficiente su presencia como para que el mundo nos quiera envolver en ciertas cosas? Fíjese, acompáñeme rápidamente ahí mismo, Jueces 14. Vamos a leer 3 versículos, pero quiero que se dé cuenta lo que dice. ¿Cómo empieza el 1? Descendió. ¿Cuál fue el error de Sansón? Descender. Quiere decir que él estaba en un lugar alto. ¿Y dónde estaba la filistea? En un lugar bajo. La filistea no llegó a Israel. La filistea no se le fue a poner enfrente a Sansón y le dijo, hey, mira Sansón, aquí estoy. No. Sansón descendió. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros nos apartamos de Dios, empezamos a descender. Versículo 5. Y Sansón, ¿qué? Descendió con su padre y a Timnat, esto es Palestina. Timnat es una parte de Palestina y Palestina es filisteos. Ahora, imagínense, ¿a dónde estaban sus padres? Arriba. Y lo acompañaron en su descenso. Y versículo 7. Otra vez, oiga, mire, lo vuelve a decir otra vez. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Entonces, cuando dice, y ella me agrada, ¿por dónde viene lo agradable? Por los ojos. También significa algo que lo hace uno contento, parecer, placer, satisfecho, etc. Muchas veces, o si podemos decir en la mayoría de los casos, el pecado ¿por dónde puede entrar? Por la vista. Ella me agrada. Por eso el tema es lo que me agrada. ¿Qué nos agrada? ¿Cuántas veces no nos gusta escuchar la palabra de Dios cuando afecta lo que a mí me agrada? Cuando me dice a mí qué es lo que no tengo que hacer y eso a mí me gusta. Es como cuando uno está enfermo, cuando uno le han prohibido comer algo. Y entonces, me han dicho, porque gracias a Dios hasta el día de hoy espero que nunca, pero para las personas que hoy tienen diabetes, me dicen, mire, no sabe lo difícil que es ahora. Antes de que me diagnosticaran, yo no era aquel que iba a comer cosas dulces. Y ahora, desde que yo supe y que me diagnosticaron,
usted no se imagina lo difícil que para mí es decir, dejar de comer algo dulce. Yo ando buscando algo dulce y es el cuerpo y todo lo demás. Y entonces me recuerdo que esta persona una vez estaba comiendo algo con dulce y entonces empezaron todos, ¿verdad? Empezamos todos y empezamos a atacar, que deje de comer eso, que no sé qué, que no sé cuándo, que le va a hacer daño, Y vino y llegó un momento en que explotó. Déjenme hacer lo que yo quiera, es mi vida y si de esto me muero es mi problema. ¿Cuántas veces nosotros reaccionamos así cuando la palabra de Dios nos confronta? ¿Por qué? Porque es algo que me agrada. Es algo que me satisface. Es algo que me pone contento. Fue a buscar una mujer filistea. Fíjese, el ojo se usa metafóricamente acerca de capacidades, hechos y condiciones mentales y espirituales. Pero también se refiere a una facultad moral. Porque para usted tomar una decisión y ser un juez, usted tiene que ver y escuchar, ¿verdad? Pero es más que todo una facultad moral, porque uno ve algo y uno se puede indignar cuando está viendo que algo no es correcto. Ahora, ¿a quién buscó? A una mujer que adoraba a un pez, Dagón, que también era de la fertilidad. Ellos venían del otro lado porque cananeo y filisteo, todo eso significa extranjero. Ellos habían llegado del otro lado. No eran propios de esa zona. Y algo más, se fijó en una mujer que pertenecía a un pueblo enemigo de Israel. El pecado es enemigo de Dios. Entonces no podemos fijarnos. Por sus ojos entró el deseo de lo prohibido. Las mujeres estaban prohibidas para todos los israelitas. Oiga, esta ley que era de Dios no era solo para el nazareo o para el levita. Esa ley era para todo israelita. A todo Israel le estaba prohibido llegarse o juntarse o casarse como quiera con una mujer extranjera. Tenía que ser del pueblo de Israel. Pudo más el deseo de sus ojos que el de su consagración. Mire, y es difícil, ¿verdad? Cuando somos derrotados. Qué difícil es que, ¿qué es lo que a mí me agrada? Lo que a mí me agrada. Ya después que lo hemos hecho, qué amargura se siente, ¿verdad? Se siente algo, nos sentimos inmundos, nos sentimos sucios, no sé usted, pero déjeme decirle lo que yo he sentido. Uno se siente despreciable, uno se siente mal y uno dice, pero es que no tenía que haberlo hecho. Y Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que debo de hacer, no lo hago. Se unió en yugo desigual, a pesar de saber que había sido apartado desde el vientre. Increíble, ¿verdad? Ella me agrada. Y ve que ahí dice, tómame esta mujer. Pero ni con respeto. Ni con respeto había tratado a la filistea porque dice, tómame esta mujer. No dice, tómame a ella o esa mujer. Porque ella a mí me agrada. Punto. ¿Qué habrán sentido sus padres al verlo muerto? Tuvo que haber sido difícil, ¿verdad? Ahora, si como padre se puede llegar a sentir un dolor de ver la desgracia de un hijo, ¿qué sentirá Dios cuando nosotros quebrantamos su palabra? Cuando rompemos su voto.
¿Sabe qué pasó con Sansón? Que anduvo en lugares que eran prohibidos para él y creyó que tenía la capacidad de solventarlos. Puede leer los demás capítulos y se va a dar cuenta que descendió varias veces, lo que le decía fue a visitarse, llegaba a las mujeres, anduvo en lugares donde había vid, donde no tenía que andar, etc. Sansón se dejó dominar de sus deseos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No dejarnos dominar de nuestros deseos, no dejarnos dominar de lo que a mí me agrada. Deseos que entraron por sus ojos. Mateo, acompáñenme a Mateo 18:9, por favor. Mateo 18:9. Oiga lo que dice, ¿cómo se llama? No sé si su Biblia lo tiene, pero el enunciado dice ocasiones de caer. Y esto lo dice el Señor Jesús, no lo escribe Mateo, sino que es palabra del Señor. Y dice, y si tu ojo te es ocasión de ¿qué? De caer, de tropezar, de quebrantar el pacto, de dejar de ser consagrado, de dejar de ser apartado, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. El Señor nos dice, saca de ti los deseos. No está hablando hoy no está hablando, aquí no está hablando que ahora vengamos y nos saquemos un ojo. No está hablando de que rompamos eso que lo que nos domina, que saquemos eso que hay en nuestro corazón, porque nos va a traer desgracia a nuestras vidas. Amén. Quiero concluir. Como le dije, yo quería ser corto hoy. Y volviendo. Me he dado a entender cuando lo que dice, ella me agrada. Qué peligroso es lo que nos agrada. Porque Sansón de seguro creyó que nunca iba a llegar ese día. 3 veces, ¿verdad? Fíjese que Dalila, hoy voy a entrar un poquito más. Dalila lo acostó en las piernas. Dalila era una prostituta. Sabía manejar hombres. Viene, lo acuesta en las piernas y no le escondió. Le dijo, mira, te quiero destruir. Ahí lo dice, ahí, léalo después en su casa. Lo acuesta en las piernas y le empieza a dar cariño, a acariciarlo y le dice, dime tu secreto porque te quiero destruir. Te quiero hacer pedazos, ahí está. No lo engaña, no en ningún momento lo engaña. Le dice lo que le quiere hacer. Y él empieza, sí, me atares con tantos cordoncillos y que no sé qué y que no sé cuándo. Y entonces lo ató. Y ahí viene y sale. Empezó a jugar Sansón. El deseo de sus ojos no solo cegó su vista, cegó todos sus sentidos. Sansón pudo haber deseado ser como otros hombres. Él descendió y probó.
Pero Dios no se lo permitiría. Como Israel a otras naciones. La lucha de Sansón contra su llamamiento era igual que la lucha de Israel como el pueblo escogido. Sansón quería ser como los demás. Y sabe, al final el Señor no se lo permitió. ¿Por qué? Porque el Señor se apartó de Sansón solamente lo suficiente para quitarlo de donde él quería estar y ponerlo donde debería de estar. ¿Por qué? Porque al final se cumplió el propósito de Dios. Y el propósito lo vamos a cumplir con guedejas o sin guedejas, con ojos o sin ojos, esclavos o libres. Nosotros decidimos. Si somos israelitas, es decir, si somos hijos de Dios, nos quitará de donde queremos estar. ¿Por qué? Lo que a mí me agrada. ¿Dónde quiero yo estar? Yo quiero ir a tal parte. Ahí quiero estar. No, si no hay ningún problema. ¿Qué me va a pasar? No, no es lugar para ti. No, pero ¿cuál es el problema? Señor, hay que tener mente abierta. No. Si somos israelitas, nos quitará de donde queremos estar y nos pondrá donde debemos de estar. Si hemos descendido, Él nos hará ascender. Lo mismo pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo no quería estar en casa. ¿Dónde quería estar? Lejos de su padre. ¿Y qué hizo? Descendió. Y si no es por el Señor, no asciende otra vez, asciende otra vez. Porque ya estaba a punto de morir y el Señor le puso vida. Y se levantó y empezó a caminar de regreso a donde el Padre. Y llegó donde el Padre. Entonces, el propósito de Dios se cumplirá si somos sus hijos. Pero depende de nosotros. El fin de Sansón lo conocemos todos. Murió ciego. La permisividad absoluta a sus ojos, ¿quién? A sus ojos, lo llevó a su trágico fin. Entonces significa que no debemos de darle permisividad a nuestros ojos. A nuestros deseos no podemos darle permisividad. Al final, Sansón murió como nazareo. Pero qué triste cómo murió. Sí, hay como una doble vista ahí en el hecho de que al final, qué misericordia que murió como nazareo. Porque al final murió como nazareo. Murió como escogido. Murió como consagrado. Pero qué trágico cómo murió. Qué trágico a dónde lo puso el Señor y cómo. Pero fue por culpa de él. El Señor le dijo desde el principio y le enseñaron sus padres desde el principio. Estos son los votos para ti. No puedes quebrantarlos. Dios le dio una última oportunidad para arreglar todos sus errores. Entonces, finalizo con esto. Es necesario examinar lo que nos agrada. Porque eso que nos agrada puede ser el fin de nuestras vidas. Hay dos caminos. O cumplir enteros su propósito, o cumplirlo en pedazos. Pero lo vamos a cumplir. Entonces depende de nosotros. Que el Señor nos haya hablado con su palabra hoy y que eso quede en nuestros corazones. ¿Qué me agrada a mí? ¿Qué me separa a mí de Dios? ¿Qué me está alejando de Dios?
Y dice su palabra, alejados de mí, nada, es nada, ¿verdad? Podéis hacer. Amén. Oramos y le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Porque no ha venido, Señor, sobre nosotros lo que debería de habernos venido. Imagínese, Sansón era visible. A Sansón lo conocía todo el pueblo. Sansón no se podía esconder. Ve lo mismo que le pasó a Pedro cuando él quiso negar al Señor. Le dijeron, tú hablas como ellos. No puedes esconder tu vocabulario. Pedro, no puedes esconder tu comportamiento. Tú eres uno de ellos. No, dijo. Señor, perdónanos porque muchas veces nuestro comportamiento, como nuestro vocabulario y aún nuestros pensamientos, no son diferentes a los demás. Porque probablemente le hemos dado permisividad a nuestros deseos. Esa permisividad que llevó a Sansón a morir sin cabello, sin guedejas, sin ojos y esclavo. ¿Cuántas veces habrán reprendido o llamado la atención los padres a Sansón como aquí? Y Sansón no pudo escuchar a sus padres. La permisividad de sus deseos no lo dejó darse cuenta que lo estaba alejando de Dios. Le dijo a sus padres, ella me agrada. ¿Cuántas veces el Señor, no solo por medio de una palabra, de una prédica, sino que por medio también de su palabra, de alguna alabanza, nos dice, ¿acaso no soy suficiente para ti? Y la permisividad de nuestros ojos nos ha llevado lejos del Señor. Nos ha llevado a pecar. Pero en esta tarde no estamos para hacerle recordar cuántas veces se ha equivocado. El Señor esta tarde nos dice, sácalo, elimínalo de ti, porque hoy si despertaste, te estoy dando otra oportunidad antes de que sea tarde. Señor, ayúdanos a limpiar nuestra mente, a limpiar nuestro corazón de nuestros deseos, de nuestros pecados. Así como te cantábamos hace un momento, ya no te queremos fallar. Ya no queremos quebrantar tu palabra, sino que al contrario, ser agradables a ti. Porque hoy no necesitamos llevar guedejas para que todos los demás sepan que somos hijos tuyos. Hoy llevamos a tu Espíritu Santo en nuestra vida, que es más que unas guedejas.
Hoy te llevamos a ti en nuestras vidas. Hoy somos moradas de ti, Señor. Que seamos dignas moradas de ti. Gracias, Padre. Gracias. Y cuidaré mis ojos. Y cuidaré mis manos. Y cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Una vez más, digámosle a Él. Y cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Y cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar, no te quiero fallar.